¿Qué tal, chicos? La presente es una clase para explicar brevemente lo que es el concepto de ventana de Johari. La ventana de Johari es una herramienta para el autoconocimiento. Algo importante mencionar de la ventana de Johari es que, a pesar de que su fin último es el conocimiento de uno mismo, involucra mucho la opinión y expresión de los demás. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a explicar de forma muy simple en qué consiste el diagrama de la ventana de estilo de Johari. La ventana de Johari, chavos, es un concepto de 4 áreas o 4 dimensiones. El área libre es la primera, área ciega es la segunda, área oculta es la tercera y la cuarta y última sería el área desconocida. Recuerden, el fin último es el autoconocimiento. Ahora bien, para llenar cada una de estas áreas, el área libre, ciega, oculta y desconocida, es importante hacer 2 listas, ¿de acuerdo? La lista 1 es la que uno hace sobre sí mismo y la lista 2 es lo que las demás personas opinan de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, primer paso para llenar la ventana de Johari es hacer una lista de al menos 14, 15, si se puede 20 elementos que yo identifique en mí mismo. A modo de ejemplo tengo esta lista aquí al lado izquierdo. Por ejemplo, puedo poner rasgos de personalidad: humilde, paciente, prudente, sincero, entusiasta, generoso, constante, honesto, leal, justo, valiente, puntual, lógico, amigable. Puse solamente conceptos que tienden a lo bondadoso, a lo positivo, pero puedo poner elementos que también tiendan quizá a lo negativo o a lo corregible: grosero, impuntual, etc. Sin embargo, lo importante aquí es que mi lista de 14, 15, 20 elementos de mí mismo sean cosas que yo identifico en mí y que la puedo hacer sin preguntarle a nadie más, solamente con reflexión de uno mismo. Voy a mover esto un poco. Ya que tengo mi lista, el segundo paso para llenar la ventana de Johari es acercarme a familiares, amigos, vecinos, cercanos, etcétera, para que me dicten o para que me comenten una lista de cosas que ven en mí. Ojito, esas personas no tienen que ver mi propia lista, ¿de acuerdo? Solamente tienen que contarnos de cómo nos describirían a nosotros, si es que llegara el caso de que tendrían que describirnos. Hago mi lista de lo que las demás personas opinan de mí. Ya que tengo ambas listas, lo que opino de mí mismo y lo que opinan los demás acerca de mí, puedo proceder a llenar las 4 áreas. Ahora bien, el área libre se compone de elementos de mí mismo que son conocidos por mí y que también son conocidos por los demás, ¿de acuerdo? Entonces, aquí solamente en el área libre voy a poner elementos que coinciden en ambas listas, en mi lista y la lista de los demás. Si por ejemplo yo puse humilde en mi propia lista y los demás también refirieron humilde o algo similar en su propia lista, como coinciden en ambas, iría en el área libre. ¿De acuerdo? Conocido por mí y que también es conocido por los demás. Esta área se refiere a cosas de mí mismo que yo expreso sin temor alguno hacia el exterior, hacia los demás, y lo exteriorizo de forma cómoda y confortable, sin temor o censura alguna. Parte importante de la ventana de Johari es que esta área libre tenga que expandirse constantemente, ¿de acuerdo? Ahora, área ciega: elementos desconocidos por mí, a pesar de que son de mí mismo, pero que a su vez son conocidos por los demás. Entonces aquí iría cosas que en mi lista, la que yo hice de mí mismo, no tiene, pero que sí contiene la lista de los demás. Por ejemplo, rasgos de personalidad que uno puede expresar sin ser consciente de que lo está expresando. Posiblemente sean rasgos del estilo: te pareces a tu papá en este elemento, y uno no sabe que se parece a su papá, o uno no es consciente de que lo está haciendo de ese modo, etc. Entonces, en esta área iría cosas que solamente tiene el área de los demás, la lista de los demás, perdón, y la lista de uno mismo no la tiene. Desconocido por mí, pero sí es conocido por los demás. El área oculta, chicos, se compone de elementos que son conocidos por mí, van a estar en mi lista, pero son desconocidos para los demás, no van a estar en la lista de los demás. Entonces, comparo ambas listas y si la mía tiene un elemento que la de otra no, iría en el área oculta. ¿De acuerdo? Aquí son normalmente cosas, por ejemplo, opiniones a temas controversiales, por ejemplo, política, sexo, dinero, deportes, religión, etcétera. O quizá cosas que uno no puede expresar con tanta comodidad por temor a cómo pueden juzgarnos los demás. ¿De acuerdo? Conocido por mí y desconocido por los demás, recibiría el nombre de área oculta. Ojito aquí, porque el área desconocida, como es desconocido por mí, no va a estar en mi lista, pero también es desconocido por los demás, no va a estar tampoco en la lista de los demás. Esta área siempre queda en blanco.
Pero el hecho de que esté en blanco no se refiere a que no tenga elementos, solamente que no podemos alcanzarlos a percibir, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas podrían ir aquí a pesar de que no las podemos escribir? Cosas, por ejemplo, recuerdos de infancia, traumas o sucesos importantes a temprana edad, etc. Ahora bien, ya que tengo mis 4 áreas definidas, área libre, coinciden ambas listas. Área ciega solamente la tienen la lista de los demás, pero la mía no. Área oculta al revés, la mía la tiene, pero los de los demás no la tienen. Y área desconocida, bueno, va a quedar en blanco, pero ya entendimos qué iría en esta parte. Ya que tengo mis 4 áreas, puedo proceder a pensar estrategias para ampliar el área libre, expresar nuestros pensamientos y conductas y comportamientos y hábitos para que el área libre sea más amplia cada vez. Es decir, exterioriza tu personalidad hacia los demás. Chicos, esta es una de las formas más básicas de llenar una ventana de Johari. No es la única, hay métodos más complejos que incluso involucran puntajes, etc. Sin embargo, para el fin de nuestra clase, con esto bastará para llenar el objetivo. Espero que les haya servido y nos estamos viendo, chicos, cuídense.